Hágame otra La imagen. base. ¿Quieren que cambie la red, chicos? ¿Les parece? ¿Lo hago rápido? Bueno, profe. Bueno, profe. ¿Quieren que cambie la red un ratito? Bueno, profe. ¿O seguimos así, como quieran? A ver, esperen. Déjenme un segundo. Déjenme ver cómo no me acuerdo cómo hacerlo. Esperen, acá está. Bien. Chicos, ahí cambié de red. Espero que ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Esperemos que se mejore ahí. Ahí cambié de red. Claro, estaba conectado a una red que tenía poca señal. Esperemos que se mejore. Bueno, para encontrar la base, entonces ahora le vamos a dar al valor Z, como siempre hacemos, le damos 1. Le pueden dar 2, le pueden dar 5, pero a ver, lo más sencillo es darle el valor 1, sustituir y chao. El vector entonces que encontramos es el vector menos 1, 4, 1. ¿De acuerdo? Ese vector de la base, evidentemente la dimensión es 1, porque hay un solo elemento en la base. Los grados de libertad también son 1, véanlo la dimensión como ustedes quieran. La dimensión va a coincidir con los grados de libertad que yo veo acá, que hay solo 1, porque hay una sola letra que yo veo. ¿Sí? Entonces, es una sola variable libre. Coincide con eso, coincide con la cantidad de elementos de la base. ¿Sí? Y a su vez, esta dimensión nos indica la multiplicidad geométrica del vector, ¿sí? Del valor propio. Entonces, ya tenemos lo que me faltaba, que ¿qué era? Era el último vector propio para el valor propio igual a 1. Ese vector entonces es el menos 1, 4, 1. Profe, ya no se ve al último. ¿Cómo me decís? Ahí, estoy copiando lo mismo. Estoy copiando lo mismo que estoy sacando para tenerlo a mano, nada más. Pero es esto que tengo acá, ¿sí? El vector propio es el menos 1, 4, 1. Esto que tengo acá, ¿sí? Bien. Bueno, listo, entonces, ya hallamos los valores propios, hallamos los vectores propios. ¿Qué vamos a hacer? Ya no tengo más valores propios que sustituir. Ahora vamos a ver para qué hicimos todo este trabajo. Bien. Estos vectores propios que yo hallé en forma ordenada, ¿sí? Yo los voy a colocar en una matriz que voy a denominar una matriz P, una matriz de pasaje, ¿sí? Una matriz de pasaje como la que ustedes vieron en matriz asociada. Vamos a colocar al primer vector que encontramos, que es el vector 1, 2, 1, en la primera columna, al segundo vector que encontramos, que es el menos 1, 1, 1, al tercer vector que encontramos, el menos 1, 4 y 1. ¿Sí? Y yo a esta matriz, ¿sí?, le puedo hallar la inversa. ¿Sí? Ustedes pueden hallar la inversa de esa matriz. Y yo les puedo asegurar que como la matriz tenía la matriz B inicialmente, ¿sí?, con la que yo había trabajado, era una matriz que tenía 3 valores propios distintos, la matriz era diagonalizada. Lo que eso me indicaba que existía una matriz P inversible. Esta matriz es inversible porque recuerden que estos vectores propios que nosotros hemos hallado son linealmente independientes entre sí.
¿sí? Quiere decir, al ser linealmente independientes entre sí, hacen que esta matriz tenga determinante distinto de 0, o lo que es lo mismo, que esta matriz sea inversible. ¿Sí? Pues son vectores linealmente independientes. Entonces, al existir una matriz P inversible, yo puedo decir que al hacer la multiplicación de la inversa que yo obtenga por la matriz llamada D, era D como se llamaba. Y profe, La lo de matriz, ¿cómo? que si era de. D por la matriz P, lo que yo voy a hallar acá es una matriz diagonal, que bueno, le tendría que llamar D, pero le voy a poner el mismo nombre que tiene esta matriz, entonces le vamos a llamar F. Esta matriz que yo hallo acá es una matriz diagonal, ¿sí? Es una matriz diagonal. Ahora, ¿para qué me gasté en hacer todo esto? ¿Cuál es el quid de la cuestión acá? ¿Para qué quiero saber yo una matriz diagonal? Vamos a volver atrás al práctico de matriz asociada. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que toda matriz que cumpla con esta forma de que la inversa de la matriz por otra, por la matriz P, siempre que se cumpla, digamos, esa multiplicación, la matriz que yo obtengo es una matriz semejante a la matriz que yo tengo acá adentro? Es decir, yo puedo decir que esta matriz F, que es una matriz diagonal, es semejante a esta matriz D que a mí me dio el ejercicio, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en el práctico, la matriz D que nosotros teníamos, que si quieren la voy a copiar acá, miren, la matriz D que nosotros teníamos era la matriz 1, menos 1, 4, 3, 2, menos 1, 2, 1, menos 1. Si yo quisiera, ustedes como ingenieros, ¿no? Yo tengo que trabajar con esta matriz D y puedo trabajar con una matriz diagonal. A la hora de hacer cálculos, ¿con cuál preferirían ustedes trabajar? ¿Con la diagonal o con esta? Con la diagonal. Con la diagonal, porque la diagonal es mucho más sencilla para trabajar que esta. Entonces, yo, asegurándome que esta diagonal es semejante a esta matriz, yo sé que se comparten ciertas propiedades que nosotros ya las habíamos hablado en el práctico pasado. Tienen la misma traza, si una es inversible, la otra también lo es, el determinante es el mismo, tienen los mismos valores propios, ¿sí? Y bueno, la tablita de propiedades, ustedes esa la tienen que tener tanto en teoría o bien la ven en el Anton, pero al compartir propiedades entre sí, yo aprovecho esa semejanza entre las matrices y digo, bueno, a ver, sabiendo que esta es la diagonal, voy a trabajar con esta en vez de esta, que es un montón de números y que me es mucho más difícil el cálculo. ¿Se entiende? Entonces, yo estoy, digamos, tratando de encontrar una matriz que me es más sencilla para trabajar, ¿sí? Bien, entonces, esa matriz F, que es esa matriz diagonal, yo la puedo encontrar haciendo el cálculo que les acabo de mostrar, que es calculando la inversa de esta matriz. Ustedes hagan la multiplicación de esa inversa que encuentran, por la matriz D, que era la que acabo de borrar, por la matriz P, y van a obtener la matriz diagonal. O bien, una forma más sencilla, yo ese cálculo no lo voy a hacer, se los dejo a ustedes, pero lo que van a obtener es lo mismo que van a obtener haciéndolo de esta manera. La matriz F diagonal se encuentra de la siguiente forma. Si el vector propio que yo coloqué en la primera columna, que es este, fue generado a partir de ese valor propio, entonces el primer valor propio que voy a colocar en la matriz diagonal va a ser ese. El segundo vector propio es este de acá, generado por ¿qué valor propio? Por valor propio menos 2. Entonces, el que va a aparecer en la segunda columna es su respectivo valor propio. Y lo mismo va a pasar con este vector propio. Si este está en tercera columna, su valor propio correspondiente va a figurar en la matriz diagonal en la tercera columna. Entonces, es una forma sencilla, más práctica, de encontrar la matriz diagonal semejante a la matriz D que me dieron de datos, ¿sí? Esto no lo tienen que olvidar. Está bien que ustedes sepan que calculando con la matriz P, la inversa
inversa por D por P a mí me da la matriz diagonal, lo tienen que saber. Por dos cosas, porque esto me indica de que las matrices son semejantes, y eso es importante, que ustedes saben que toda matriz diagonal es semejante a la matriz de la que partimos, ¿sí? Y por el otro, porque bueno, o sea, no sabemos qué nos pueden preguntar y tenemos que saber, y por definición, digamos, es así. Una manera práctica de hallarlo es así, para ser más prácticos en la resolución. Profe, Sí, entonces si a mí me piden calcular la matriz diagonal semejante a una matriz A, por ejemplo, nada más con sacarle los autovalores, ya está. claro, sí, con sacar los autovalores, sí. Ahora, si a vos te dicen cuál es la matriz que diagonaliza Exacto. Ahí a toca esa averiguar P matriz, y P y ahí inversa. tenés que averiguar P. Perfecto. A tener que averiguar P. Bien. Exacto. Bien. Fíjense ustedes que hay una, yo les pregunto a ustedes, ¿va a haber una única matriz P? ¿Una única matriz P para esta matriz D? ¿Una única matriz P que diagonalice a mi matriz D? No, no es única esta matriz. No. Por varias cosas, por varias razones no es única. Una de ellas es que está formada por vectores propios que yo he sacado de una base. O sea que un vector propio podría haber sido este, o alguien decidió trabajar con un vector propio proporcional, el 2, 4, 2. Está perfecto. O sea, claro que haya trabajado con ese vector porque es proporcional al que yo tenía en la primera columna. Así puede ocurrir lo mismo con este, puede ocurrir lo mismo con este, y está perfecto. Eso por un lado. Por el otro lado, puede ocurrir que a mí, no sé, se me ocurrió conmutar los vectores, poner primero este vector acá y este vector acá. Está perfecto. Ahora, si vas a hacer eso, me cambias acá los valores propios. Porque si me varías las columnas, me varías las columnas en la diagonal. ¿Entiendes? Sí, profe. ¿Hasta ahí estamos bien? Y profe, una pregunta. Entonces, hacer la matriz me permite diagonalizar a F. No. La diagonal es esta. Es la matriz que te diagonaliza a la matriz B, que era la que teníamos inicialmente de datos. Ah, bien. Esta es la diagonal. Bien, bien. Esta es la que no hay que diagonalizarla. Y esta matriz es la que te la diagonaliza, la matriz P, la de pasaje. ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias, profe. Nada. Pregunta, les voy a hacer yo a ustedes una pregunta. ¿Cuál es el determinante de la matriz D que me dieron de datos? ¿Cuál es el determinante? Sin calcular la de la matriz D. ¿Cuál es el determinante de esa matriz? La suma de los elementos de la diagonal. ¿Cómo? La suma no. El producto producto. de de la diagonal principal. los vectores, de los valores propios. De los valores propios, es decir, el determinante de esta matriz va a ser el determinante de la matriz D, es decir, menos 2 por 3 por 1, es decir, menos 6. Fíjense que yo acá puedo decir ya, sin haber tenido que escalonar la matriz, analizar el rango, n, etcétera, etcétera, ya sé que esta matriz D es una matriz inversible. ¿Sí? ¿Por qué lo sé? Porque F es inversible, y como son semejantes, lo que diga de F lo digo de D. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, ¿Borro alguna pregunta más? profe, yo tengo una pregunta. Creo que se le traba. No, pero le iba a preguntar, ¿ahí es en esa ecuación donde podemos usar, en vez de la inversa de P, la transpuesta? ¿Es en esa o...? No. Eso es en diagonalización ortogonal, ya lo vamos a ver más adelante. Ah, listo, perdón, me equivoqué, gracias. No, ahí la inversa de P es la inversa de P. No hay otra. Profe, y yo también tengo una duda similar, y es que si yo tengo una Sí. matriz semejante a otra, no sé, en ese caso F y D son semejantes, ¿implica que sus valores propios serían Sí. los mismos? Sí, Ah, eso quería saber nomás, gracias, profe. bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe. Bien.
Esto no está en el práctico, pero lo vamos a hacer. Me interesa que lo hagamos porque es un caso que no está resuelto en el práctico. Un caso que puede aparecer y no está resuelto en el práctico. Esta matriz, ¿qué característica tiene? ¿Qué tipo de matriz es esta? Triangular superior. Triangular superior. Por lo tanto, los valores propios de esta matriz, ¿quiénes son? 2, 3 y 2. Exacto, son los valores de la diagonal principal. Toda matriz triangular tiene los valores propios, los elementos de la diagonal principal. Es decir que los valores propios de esta matriz son 2, es el tercer valor propio que se repite. ¿Sí? Es decir, no lo voy a poner, directamente pongo lambda 3 es el mismo. ¿Sí? Lambda 1 y lambda 3 es 2. Por lo tanto, acá sí tiene sentido, digamos, analizar por multiplicidad algebraica. ¿Cuál es la multiplicidad algebraica del valor propio 2? ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. 2. 2, es decir, es la cantidad de veces que se repite el valor propio. 1 y 2. 2 veces. En la multiplicidad algebraica igual a 3 es 1. Este no sería el problema. Acá tengo un problema. Yo puedo decir que esta matriz no es diagonalizable porque los valores propios no son distintos. ¿Puedo decir que no es diagonalizable? No. 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 Cuando yo tengo valores propios repetidos, cuando yo tengo valores propios repetidos, yo tengo que ir a los teoremas de condición necesaria y suficiente ahora sí. Me dicen que si la matriz A de orden n tiene n valores propios, 1, 2, 3, orden de la matriz 3, valores propios 3, tiene n valores propios, la matriz será diagonalizable, sí, solo si la multiplicidad algebraica de cada uno de los valores propios es igual a su multiplicidad geométrica. Es decir que yo, para indicar si la matriz es diagonalizable, no puedo asegurar que porque los valores propios se repiten, listo, ya está, no es diagonalizable. No, me tengo que ir a analizar la multiplicidad algebraica y geométrica de los valores propios para poder analizarlo. Hay otro teorema también, ya lo vamos a ir, se lo estoy enunciando, pero lo vamos a ir analizando paso a paso. Hay otro teorema que también me dice que si la matriz es de orden n, con n valores propios, con n, la matriz A es de orden n, es diagonalizable si y solo si tiene n, es decir, la misma cantidad que el orden de la matriz, n vectores propios linealmente independientes. ¿Sí? Por ambos lados lo vamos a razonar este ejercicio. Entonces, vamos al teorema. Me dice que analice la multiplicidad algebraica y geométrica. La algebraica ya la tengo. Evidentemente, en donde yo tengo el problema es en donde se me está repitiendo el valor propio. Por lo tanto, vamos a analizar la multiplicidad geométrica. Es decir, que la evaluación que voy a hacer es para el primer valor propio repetido. La lambda 1 igual a 2. ¿A dónde lo voy a sustituir a este? Sí, ¿qué pasó? Disculpe, y de lambda 2 igual a 3, ¿podemos asegurar que su multiplicidad geométrica es 1? Es 1, o sea, siempre vas a tener al menos un vector de acá, ¿sí? Así que ahí es como que no vas a tener problema. El problema se te está generando con los valores propios repetidos, ¿me entendés? Ok, bien, muchas gracias. Bien. Recuerden que nosotros, para poder hacer el análisis, teníamos que la matriz restarla por lambda por i. ¿Sí? Entonces, a esa matriz misma que yo les di, restada por lambda por i, nos quedaría esta que está acá. A esta matriz que tengo acá la voy a sustituir por uno de los valores propios, que es el problemático, que es el que se repite. ¿Cómo me va a quedar esto? 2 menos 2, 0. 1, 0. 0, 3 menos 2, 1. 0, 0, 0, 2 menos 2, 0. Bien. Vamos a analizar el sistemita de ecuaciones lineal homogéneas. Fíjense que acá me basta una sola operación elemental para escalonar esta matriz y me queda así. ¿Qué me dice esto? Que
La única restricción que tengo es que y tiene que ser igual a 0. ¿Me dice algo de x? ¿Me dice algo de z? No. No. No me dice nada ni de x ni de z. Y si yo me fijo, no tengo, no son pivotes principales, o sea, no son variables principales, ¿sí? 1 y 1. Entonces, sé que son variables libres, ¿sí? Por lo tanto, voy a escribir que x es una variable libre, y no es variable libre, tiene que tomar el valor 0, y z es variable libre. Entonces, lo escribo así. Todo esto que pertenece a R3. Fíjense ustedes que podemos ver de entrada que cuáles son los grados de libertad de este espacio. ¿Cuáles son los grados de libertad? 2. Porque tengo 2 letras. Exacto. La base de este espacio va a contener 2 vectores. Le voy a dar el valor 1 a x y todo lo que no sea x, 0. Me va a quedar el primer vector, 1, 0, 0. Ahora le voy a dar el valor a z, que es la otra variable que tengo, 1. Y a todo lo que no sea z le doy el valor 0. 0, 0, 1. ¿Cuántos elementos cuento en la base? ¿Cuántos elementos cuentan? 2. Por lo tanto, la dimensión es 2. Por lo tanto, la multiplicidad geométrica es igual a 2. Coincide con la dimensión. A su vez, coincide con los grados de libertad. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense ustedes que ahora digo que como lambda 1 igual a 2 tenía multiplicidad algebraica igual a 2 y acabo de hallar que su multiplicidad geométrica es 2, ¿sí? Puedo asegurar, sabiendo, ¿no?, que esta multiplicidad algebraica del valor 3 es 1 y que la geométrica como mínimo va a ser 1, pues no puede ser 0, ¿no? Entonces, ya sé la matriz es diagonalizable. ¿Gracias a quién? Gracias a el teorema que me indica que toda matriz de orden n con n valores propios es diagonalizable si y solo si la multiplicidad algebraica de esos valores propios me coincide con la geometría. Lo que me está indicando que, a pesar de que los valores propios se repetían, con multiplicidad algebraica y geométrica, yo aseguro que esta matriz es diagonalizable. Y puedo encontrar su diagonal. Eso se los dejo a ustedes. Y yo llego hasta acá. Y ustedes encuentran la matriz P, va a tener los 2 primeros vectores van a ser el 1, 0, 0, y el otro vector va a ser el 0, 0, 1. ¿Me está faltando un vector? Y sí, ese es el vector que voy a encontrar cuando sustituya para encontrar los vectores propios generados por el lambda 3. ¿Sí? Eso yo no lo voy a hacer porque eso se los dejo a ustedes. ¿Sí? Pero fíjense entonces, ahora vamos a analizar por el lado del teorema de vectores linealmente independientes. Me dice el teorema que si la matriz es de orden n es diagonalizable, si y solo si, yo tengo n vectores propios linealmente independientes. Y fíjense qué es lo que sucede acá. Yo acá tengo el orden de mi matriz es 3. De eso no hay duda. ¿Y cuántos vectores linealmente independientes tengo? Y con un solo valor propio generé 2 vectores linealmente independientes. Es decir que tengo 1, 2 y 3. El tercero generado por este, que bueno, no lo encontré, se lo dejo a ustedes, pero va a ser el tercero que van a obtener ahí. Entonces, orden 3 vectores linealmente independientes. ¿Estamos de acuerdo? Que si mal no recuerdo, ustedes... en el ejercicio 2 que está resuelto en el campus, no sé si en la matriz B o C lo que sucede es que no les da la multiplicidad algebraica con la geométrica y cuando cuentan la cantidad de vectores generados no les da. No les da n vectores linealmente independientes con el orden de la matriz. Entonces ahí creo que era en el B. Entonces ahí decidían que la matriz no era diagonalizable. Este es en el ejercicio B, ¿sí? Que sucede lo contrario de lo que estamos viendo acá. Pero bueno, lo que yo me quiero llevar, ¿sí? O quiero que les quede a ustedes es que tengan ojo siempre cuando un valor propio se repita, no vayan a cometer el error de indicar que la matriz no es diagonalizable. Es decir, tengo que analizar su multiplicidad algebraica con la geométrica para poder llegar a una conclusión.
¿Estamos de acuerdo? No me puedo aventurar a decir que no es diagonalizable porque los valores propios se repiten. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ese ejercicio, acuérdense que no está en el práctico, así que no se vayan después a confundir. Bueno, me parece que si le queda tiempo y alguien tuvo dudas con el 4 que está hecho en el campus, lo vemos después. Ahora me interesaría que hiciera, que el 5 en realidad casi todos están hechos, pero bueno, por ahí me interesaría que hiciéramos el 5. ¿O alguien quiere que veamos el 4? Bueno, entonces, vamos al ejercicio 5, vamos a hacer algunos, no todos, como para quedarme tranquila que entiendan las propiedades. Dice que tenemos una matriz de orden 3, en donde los valores propios son -2, 1 y 3. ¿Sí? De entrada, yo al ver los valores propios, ¿qué puedo decir? Puedo decir dos cosas. Una de ellas, ¿qué es? ¿La matriz va a ser diagonalizable? Sí. Sí. Y por otro lado, ¿la matriz va a ser inversible? Sí. Sí. Vamos a hacer el B. ¿Cuánto vale el determinante de A menos I? Bueno, yo, si me acuerdo, ¿sí? Yo decía que el determinante de A menos lambda por I siempre era igual a 0. Es decir, yo encontraba los lambda de manera tal que este determinante fuera 0. Si yo me pongo a ver que mi matriz A tiene como valor propio el 1, entonces estoy diciendo que esto sería lo mismo que el determinante de A menos 1, es decir, el valor propio, por la matriz identidad. Yo ya sé que si 1 es un valor propio de A y lo sustituyo, ¿cuánto tiene que valer ese determinante? 0. 0. El determinante de todo esto tiene que valer 0, porque si es un valor propio, así tiene que ser. ¿Sí? Bien, ese es para el B. ¿Alguien tiene dudas o puedo seguir? Sigamos, profe. Bien. Vamos a leer. El determinante de A transpuesta menos 3I. ¿Cuánto va a valer el determinante de esa matriz? Bueno, dos cosas para pensar acá. Yo sé que no estoy trabajando con A, estoy trabajando con la transpuesta de A. Pero la matriz transpuesta de la matriz A, ¿qué valores propios tiene por propiedad? Los mismos. Los mismos que A, es decir que si A transpuesta tiene -2, 1 y 3 como valor propio, y acá estoy colocando uno de los valores propios, el determinante de esta matriz que tengo acá, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. ¿Sí? Perfecto, 0, porque para algo fue que encontré ese valor propio. Yo ya sé que lo encontré para asegurarme que el determinante de toda esta matriz fuera 0. ¿Sí? Perfecto, chicos, muy bien. Bueno, me quedo tranquila que más o menos tienen claro el tema de las propiedades. Ya hablamos de que era inversible. Bueno. Profe, ¿podemos ver el eje del punto 5? Estamos en el 5. Ah, creíamos pasar al 6, perdón. No, estábamos, creo que estamos en el 5. En el práctico sigue siendo el 5, ¿este o no? Sí, profe. Bien. Bueno, no estamos haciendo todo, estamos haciendo uno. Vamos a hacer el H. Si la respuesta del los valores propios de la inversa de A. ¿Cuáles son los valores propios de la inversa de A? ¿Se acuerdan? 1 sobre lambda 1, 1 sobre lambda 2, 1 sobre lambda 3. Es decir, menos 1/2, 1 y 1/3. ¿Sí? Esos son los valores propios. Sabiendo que estos son los valores propios de A, los de su inversa son los recíprocos, digamos, los recíprocos, bien digo, de A. ¿Estamos de acuerdo? Serían esos que he colocado ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos ahora sí al 6. Ya hicimos 3 del 5. Vamos al 6.
Ahora sí empezamos con diagonalización ortogonal. Nos pide en el ejercicio 6, vamos a hacer el B. Nos pide que encontremos la matriz P que diagonaliza ortogonalmente a la matriz A. Y determinemos la inversa de P por A por P. Bueno, vamos a copiar acá la matriz B. Fíjense ustedes que para hablar de diagonalización ortogonal, lo primero que tenemos que tener en claro, ¿sí? Bien. Esa es la matriz B que tenemos de datos. Lo primero que tenemos que hablar en claro cuando hablamos de diagonalización ortogonal, esperen que tengo unos cálculos por acá. Bien. Lo primero que hablamos cuando hablamos de diagonalización ortogonal es que siempre, ¿sí?, que trabajemos en diagonalización ortogonal estamos trabajando con matrices simétricas. Fíjense que si ustedes ven, esta matriz que yo tengo acá es simétrica. Es decir, si yo les escondo acá los elementos de la diagonal principal, fíjense ustedes que 0, menos 1, 1 y 0, menos 1, 1, es decir, hay una simetría respecto a la diagonal, los valores de los elementos. ¿Se ve bien ahí que esa matriz es simétrica? Sí, profe. Sí, profe. Esa es una matriz simétrica. Siempre que yo tenga una matriz simétrica, esa matriz va a ser diagonalizable. Y no solo diagonalizable, sino ortogonalmente diagonalizable. ¿Qué quiere decir que sea ortogonalmente diagonalizable? Que va a existir una matriz P inversible y que esa P inversible a su vez va a ser una matriz ortogonal. Y que sea ortogonal significa que esa matriz P cumple con esto. Con que la inversa de esa matriz de pasaje es igual a la transpuesta. Porque la matriz P, la matriz que diagonaliza ortogonalmente a B, es ortogonal. Acuérdense de eso, ustedes lo tienen que haber visto ortogonal. Lo tienen que haber visto en el práctico de matrices. La matriz ortogonal es aquella en donde la inversa es igual a su transpuesta. ¿Sí? Lo tenemos que haber visto en algún momento. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para hallar esa matriz P que diagonaliza ortogonalmente a la matriz B? De la misma forma que ustedes vienen trabajando. A B le vamos a restar la matriz lambda por I. ¿Eso qué nos va a quedar? No lo voy a hacer a la resta, directamente le voy a restar a los elementos de la diagonal principal lambda. ¿Sí? Ustedes ya saben que los elementos que se ven afectados en la recta siempre van a ser los de la diagonal principal. Entonces no me voy a poner a hacer la recta. Tengo que hallar los valores de lambda para que el determinante me dé 0. ¿Sí? Eso me va a quedar, si ustedes analizan por Sarrus, por lo que tengan ganas de analizar, a mí me quedó esta matriz en forma factorizada, esta ecuación característica, perdón, que la tendría que desarrollar el cuadrado del binomio, multiplicar, o bien ustedes pueden ver desde la forma factorizada directamente, qué son los valores de lambda. Fíjense que acá vamos a tener un valor de lambda que es igual a menos 1 y otros dos valores de lambda que son igual a, se repiten y son igual a 1. ¿Sí? Perdón, no se repiten. Sí. Uno es menos 1, el otro es 1, perdón. El otro es 2. Acá yo he cometido un error en la ecuación que les escribí. Perdón. Esa es la ecuación final que a ustedes les tendría que quedar, desarrollar por Sarrus o por el método que ustedes quieran, ¿sí? Eso ya se los dejo a ustedes. Si alguien después tiene dudas en particular, que no sabe cómo hacerlo, lo vemos, ¿sí? Ya les voy a hablar que voy a poner una clase de consulta el lunes que viene. Afuera del horario de clase, ¿no? O sea, en 16 a 17. Ya después, al finalizar la clase, se los comento. Ahora vamos a esto. Lo que pasa es que no tengo pizarrón, espacio ni tiempo para desarrollar todo. Tiene mucho desarrollo todo esto, entonces estoy haciéndolo lo más concreto posible. Después de hacer por Sarrus, ustedes desarrollan y finalmente les tendría que quedar una ecuación como esta, con los valores propios menos 1, 1 y 2. Fíjense ustedes entonces que, ¿qué puedo decir yo de esta matriz?
tiene 3 valores propios distintos, entonces la matriz es diagonalizable. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Para el lambda 1, ¿sí? Una vez que yo sustituya, escalono la matriz, voy a encontrar el espacio característico que tiene la siguiente forma, x0 que pertenece a R3. ¿Sí? No voy a escalonar la matriz. Se sustituyan acá, escalonen y encuentran el conjunto solución. El conjunto solución es para el primer valor propio, lambda 1. Bueno, acá le llamé, lo vamos a poner así para que... Profe, Sí. si le quedó una ecuación cuadrática, ¿cómo se hace para obtener 3 valores distintos? Es que no me quedó me quedó una cuadrática, perdón, claro, es que he copiado, me queda una cuadrática que viene de acá, mira. Lo voy a copiar por acá, disculpen, tenés razón, 1 menos lambda, ahí está. Esta es la ecuación que me queda, disculpen, tenés razón, menos mal que te diste cuenta. Bien. Ahí está. Esa es la ecuación que me queda. Esa cuadrática que yo hallé probablemente haya sido lo que yo trabajé dentro del corchete. ¿Sí? Entonces, tengo 3 valores propios porque yo de acá voy a obtener una cúbica. Siempre que yo tenga una matriz de orden 3 voy a obtener una ecuación característica con grado 3. ¿Sí? El tema es que yo cuando copié, les copié solamente en la cuadrática. Uno de los valores propios ya lo saco de acá. Está en forma factorizada, me doy cuenta que es 1. Y los otros 2 valores propios lo hago de ¿qué? De desarrollar esto que tengo acá dentro del corchete, que es esta cuadrática que tengo acá. Ahora sí. Muy bien por la apreciación, porque no me había dado cuenta. Esta ecuación cuadrática me da los otros 2 valores propios que me faltan, que son el menos 1 y el 2. Y ahí obtengo los 3 valores propios. Gracias por la apreciación, no me había dado cuenta. Pero me parece que para lambda igual a 1 no da 0 la ecuación. ¿Por qué no? Fíjate. Así lo tengo yo por lo menos, no sé. ¿Ustedes lo hicieron a ustedes a eso? Sí, profe, Yo igual. cuando lo hice me dieron los mismos valores propios. Claro, es que le da 1 arriba, por eso de ahí saca el valor. No en la ecuación cuadrática, sino en el 1 que está arriba. Ah, ok, muchas gracias. Uno de mis valores propios lo saco de acá. Yo ya sé que esto es un número multiplicado por todo el corchete. O sea, si yo sustituyo por 1 ahí, 1 menos 1 es 0. 0 por todo lo del corchete, que no sé cuánto me va a dar, igualmente me va a dar 0. Entonces sé que es una raíz. ¿Entienden? ¿Entienden? Sí, profe, sí, ahora sí, sí, entiendo. profe. Muchas gracias. Pasa que, por ejemplo, yo, profe, o sea, no lo saqué así, sino que yo directamente hice la cuadrática y con la calculadora saqué las raíces, pero sí, es lo mismo. Hiciste la cúbica, o sea, vos, La cúbica, vos perdón. desarrollaste todo. Sí, Sí, la chicos, cúbica. Sí, es lo mismo. Claro, es lo mismo. Lo que pasa es que a mí, para no, justamente, no enroscarme con la cúbica, porque te tenés que ir, o bien, tenés que trabajar con el método de Gauss, que va a estar 2 horas y media, o bien tenés que ir a la calculadora. Y no todas las calculadoras tienen para encontrar las raíces de una ecuación grado 3. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo trabajar con la forma factorizada, siempre que pueda lo voy a hacer. Es lo que hice acá. Entonces yo acá me doy cuenta que uno de mis raíces es 1 y la pongo. Y las otras 2 que me faltan las voy a encontrar del desarrollo de esta cuadrática que me queda dentro del corchete, que es esto que yo les copié acá. Esto que está acá es el desarrollo solamente de lo que está dentro del corchete. Me da obviamente 2 raíces más, que son menos 1 y 3 y 2. ¿Alguien hizo este ejercicio para que me asusté un poquito? Les dio las mismas raíces, ¿no? Yo comparé con otra profe y le dio lo mismo, pero ustedes... Sí, me dieron lo mismo. Genial. Bueno, entonces, una vez que tenemos, decimos, bueno, al valor propio 1, el espacio que yo voy a generar, tienen que sustituir acá, escalonar la matriz, encuentran el conjunto solución y les va a dar esto, x0, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que bueno, una base va a ser el vector 1, 1, 0, quedándole el valor 1 a x. Por lo tanto, la dimensión va a ser igual a 1. Y un vector propio para mí, entonces, va a ser el vector que yo tengo en la base, el 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, lo anoto acá. Para lambda 1, el vector propio es 1, 1, 0.
¿Sí? Bien, sigamos. Vamos ahora para el otro valor propio. Vamos para lambda igual a menos 1. Y yo lo tengo acá, perdón, para ir más rápido. El lambda menos 1, sustituyen ustedes acá, encuentran la matriz y escalonan. Van a encontrar el espacio característico para el lambda 2 igual a menos 1, que va a ser el siguiente. Va a ser, fíjense ustedes esto, a mí me quedó este, 1/2 de z menos 1/2 de z, que pertenece a R3. Alguien, ¿sí? Alguien puede decir, profe, si yo le doy el valor a Z1, la base que yo voy a encontrar de este espacio característico va a ser 1/2 menos 1/2 o 1. Es re feo ese vector propio para trabajar, porque estamos trabajando con fracciones. Para evitar trabajar con las fracciones en el vector que yo voy a encontrar dentro de la base, hagamos una cosa. Si le damos el valor a Z2, multiplicando 2 por 1/2, me queda acá 1. Y multiplicando 2 por menos 1/2, me queda menos 1. Y trabajo con un vector propio más bonito, trabajándolo con fracciones. ¿Sí? ¿Entienden? Ay, sí, profe. Qué buen dato igual, porque yo lo hice, me dio igual, pero terminé trabajando con matrices que tenían raíces y todo eso, y fue un quilombo. Sí, o sea, igualmente vas a trabajar con raíces. Vas a trabajar con raíces y te queda espantoso, pero no tan espantoso como si trabajas con fracciones. O sea, es mucho más sencillo el cálculo, ¿sí? Bueno, acuérdense que ustedes acá tienen infinitos vectores, entonces trabajen con los vectores dándole valores a la variable libre, ¿sí? Que yo siempre que les digo a ustedes cuando sacan la base, le damos el valor 1 a la variable y nos queda tanto, bueno, yo le doy el valor 1. Porque me parece que es sencillo, pero si yo tengo una cosa espantosa como esta, voy a decir, bueno, ahora no le voy a dar el valor 1, le voy a dar un valor que a mí me convenga para trabajar con números enteros. Entonces, en vez de 1, me quedaría el vector 1/2 menos 1/2, 1, ponerle el valor 2 a z, que yo sé que se me va a cancelar con el denominador. Y me queda este vector que es bastante más notable que el anterior. Entonces vamos a anotar para el lambda 2 igual menos 1, vamos a obtener, esto ya lo voy a borrar, disculpen chicos, no tengo pizarrón. Los pizarrones de la facultad son tan lindos y acá no tengo espacio. Y si hago la letra chiquita no me entienden, entonces bueno. Bien, ese es entonces el otro vector propio. Y vamos al final, que es para el... Sí. Una pregunta, ¿qué pasaría? O sea, yo en cuando lo hice me dio mal, creo, pero porque me daba el autovector 0, 0, 0. Pero ¿qué pasaría? No te puede dar nunca un autovector 0, 0, 0 porque el nulo no es un autovector. Claro, por eso. Entonces a nosotros nos da 0, 0, 0, por ejemplo, que nos pongan un ejercicio así. De una podemos decir que no es diagonalizable. No, de una puedes verificar a dónde te equivocaste, porque entonces es imposible. Claro. Es imposible. Hay un problema en el escalonamiento, hay un problema en el encuentro del valor propio, en algún lado has cometido un error. Ok, bien, gracias, profe. A ver, pará, vos sos Francisca. Francisca, sí. Ese valor, ese vector propio que vos encontraste, ¿me estás hablando? ¿Encontraste el conjunto solución, el vector nulo? ¿O que la base que vos hallaste la sacaste como el vector nulo? Claro, la base. Es que en realidad lo que pasa es que me queda como matriz escalonada la matriz identidad. No, entonces está mal. Claro, entonces has cometido error en el escalonamiento. Bien. Si los valores propios que hallaste son los mismos que yo, Francisca, ¿vos no sos la que escribiste en el foro? No, creo que este ejercicio no. Ah, bueno. Porque hay una chica que escribió en el foro que tenía un problema similar al tuyo y yo le contesté en dónde estaba el error. Ah, bien, entonces, no, pero dame fijo, bueno, si no. Bueno, Francisca, verifica porque te has equivocado en el escalonamiento. Bien, dale, gracias, profe. De nada. Bien, nunca vas a encontrar la identidad porque acordate que es lo que estamos diciendo, los valores propios vos los sacás para que el determinante de la matriz te dé 0.
vos estás asegurando que para ese valor propio que encontraste nunca vas a hallar la matriz de identidad. Claro, Nunca. sí. No, si lo dejé ahí, dije, no es un autovector y lo dejé para consulta. Dije, bueno, hay una trampita por ahí o algo así, pero no me equivoqué. No. Bien, vamos a hallar aquí el vector propio. Para este espacio característico le damos a Z el valor 1. Ahora sí le damos el valor 1 porque es lo más sencillo. Me queda esa base. Por lo tanto, menos 1, 1, 1. El vector propio para el lambda 3 igual 2. ¿Sí? Bien, ya tenemos mis 3 vectores propios. ¿Sí? Ya los encontré. Fíjense que son 3 vectores propios. Mi matriz es de orden n, de orden n no de orden 3. Tengo 3 vectores propios que son linealmente independientes. Entonces, estoy cumpliendo con lo que me dice la condición necesaria y suficiente. Ahora, para hallar la matriz T, nosotros ¿qué hacíamos normalmente? Nosotros agarrábamos y poníamos a los vectores hallados en la primera columna, segunda columna y tercera columna. Y en el orden que quisiéramos, pero así. En este caso, como mi matriz es ortogonal, toda matriz ortogonal tiene como determinante más menos 1. Para yo asegurarme que el determinante de la matriz sea más menos 1, yo tengo que normalizar estos vectores. ¿Y qué significa esto de normalizar los vectores? Significa que tengo que llevar a cada uno de estos vectores, que tienen una norma específica, a norma 1. ¿Sí? A que tengan una norma 1. Es decir que, hacer eso lo que se hace es lo siguiente. Se halla la norma de este vector. ¿Cómo se hallaba la norma? ¿Eso se acuerdan? ¿Cómo hallar la norma de un vector? Por ejemplo, Raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, de la suma. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de cada uno de los elementos al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que me va a dar la raíz de 2. ¿Sí? El segundo vector propio que yo encontré, la norma de este vector, va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 4, todo al cuadrado. Eso me va a dar 4, 5, 6. La raíz cuadrada de 6. Luego saco la norma del último vector, que va a ser menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 3. Esas son las normas. ¿Cómo se normaliza un vector? ¿Cómo hacemos que este vector, que tiene raíz de 2 como norma, tenga norma 1? Bueno, para normalizar los vectores lo que nosotros hacemos es, cada uno, le voy a poner ese piquito allá arriba que ustedes ven, eso que ustedes ven así, significa que el vector tiene norma 1, o que está normalizado. Lo que se hace es lo siguiente. Cada una de las componentes las divido por el valor de la norma que yo hallé. Es decir, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0 me va a quedar. El segundo, vector 1. El vector 2 normalizado, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, 2 raíz de... perdón, raíz de 2, raíz de 6. De 6, de 6. De 6. Ahí está. Y finalmente, el último vector que me va a quedar. Profe, creo que la segunda componente. ¿Cómo? Creo que la segunda componente del vector 2 es negativa. Así es. Muy bien. Ahora que sí, mis vectores propios, estos que yo había hallado, ¿sí? Que antes yo los colocaba así nomás, uno al ladito del otro para encontrar mi matriz P, para encontrar la matriz P que diagonaliza a B, estaría bárbaro. Yo estoy buscando la matriz que diagonaliza ortogonalmente a B. Es decir, que lo que yo estoy buscando son vectores propios con norma 1, por eso los normalizo. Una vez que los normalicé, ahí sí voy a encontrar a mi matriz, colocando cada uno de estos vectores
uno al ladito del otro. Lo podría haber hecho recién, pero bueno. Me encanta escribir 2 veces lo mismo. Esa es la matriz P que diagonaliza ortogonalmente a la matriz B. ¿Sí? De esto hay dudas si no borro. Esa matriz P que ustedes ven ahí tiene una característica. Los vectores son linealmente independientes entre ellos, ¿sí? Eso lo sabíamos, pero aparte de eso, son ortogonales entre sí. ¿Qué quiere decir que son ortogonales? En el caso de R3 yo puedo decir que son perpendiculares entre sí. Es decir, que si yo hago el producto escalar entre este vector y este vector, me va a dar ¿cuánto el producto escalar? ¿Cuánto da el producto escalar de 2 vectores ortogonales? 0. El 0. 0. Si hago el producto escalar entre este y este, me da 0, y así todas las combinaciones que pueda hacer. ¿Sí? Son vectores ortogonales entre sí, y cada uno de ellos tiene norma 1. Ahora, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que estábamos en diagonalización ortogonal. Significa que nosotros seguimos en el tema de diagonalización, ¿no? Es decir, que al yo hacer, habiendo encontrado P, y sabiendo que esa P es inversible, yo al hacer la inversa de P por B por P, voy a encontrar como resultado una matriz diagonal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en diagonalización ortogonal, que eso lo sé gracias a que sé que B es simétrica, ¿sí? Como B es simétrica, yo puedo expresar esta misma ecuación que tengo acá, sustituyendo a la inversa de P por la transpuesta. ¿Por qué? Porque como sé que esta matriz es ortogonal, sé que toda matriz ortogonal verifica que la inversa de P es igual a su transpuesta. Por lo tanto, sustituyo la inversa por la transpuesta y digo que estas 2 matrices son semejantes, esta matriz es diagonal y que se cumple esta igualdad gracias, es decir, esta igualdad sustituyendo a la inversa de P por transpuesta, gracias a que P diagonaliza ortogonalmente a B. ¿Sí? Ustedes les quedaría, si tienen ganas de hacerlo, encontrar la transpuesta de esta matriz, multiplicar por la matriz B de datos, y luego multiplicar por P y van a encontrar la diagonal. Ahora, esa es la forma correcta, ¿no? Pero si ustedes no quieren hacer eso, la diagonal la pueden seguir encontrando de la forma que yo les expliqué. Si este fue el primer vector propio que yo encontré a partir del valor propio 1, creo que era, ese va a ir en la primer columna. ¿De acuerdo? ¿Era el 1 o no era el 1? Espera. Sí, era el 1. Era 1, menos 1 y 2, profe. Era, entonces, si este es el vector propio correspondiente al lambda igual 1, o el 1. Luego, menos 1, luego el 2, me dijiste. Esa va a ser la matriz diagonal que yo voy a hallar al multiplicar la transpuesta de P por B por P. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. El chico que había preguntado sobre la inversa con la transpuesta, ¿le quedó claro la diferencia de por qué esta matriz P, digamos, puedo usar esta expresión en vez de esta? ¿Acá? Sí, profe, clarísimo. Bien. Bien. Listo, entonces. Vamos al 8. Si alguien tiene dudas del 7, después me pregunta. El ejercicio 8, que creo que no está hecho, nos pide en el inciso A lo siguiente. Nos dice que si lambda es igual a la raíz cuadrada de 2, es un valor propio de una matriz inversible de orden 2, entonces debemos hallar el valor propio, ¿sí?, de la matriz que tiene es el resultado de hacer un medio por C, la inversa de un medio por C. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos una matriz de orden 2 y sabemos que su valor, uno de sus valores propios, vamos a tener 2 valores propios, ¿no? Pero uno de
de sus valores propios es raíz de 2. Debemos hallar el valor propio de esa matriz que tengo acá. ¿Cómo voy a hacer? Que es una matriz resultante, ¿no? Una matriz resultante de hacer la inversa de un medio de la matriz C de acá. ¿Cómo voy a hallar ese valor propio correspondiente a esta matriz? Y bueno, ustedes siempre piensen que cada vez que yo aplico propiedades de valores propios, al valor propio le voy a hacer lo mismo que se le está haciendo a C. Y piénsenlo así, porque por ahí es sencillo. ¿Qué se le está haciendo a C? Se la está dividiendo por 2, ¿sí? Y se le está calculando la inversa. Entonces hagámosle eso al valor propio. A raíz de 2, dividámoslo por 2, es decir, al valor propio de C. Dividámoslo por 2 y llevémoslo a la menos 1. ¿Cuánto nos va a quedar eso? Y nos va a quedar 2 sobre raíz de 2, ¿sí? Porque se da vuelta la fracción. Y ese valor propio va a ser el valor propio de la matriz resultante, la inversa un medio de C. Eso es lo que ustedes tienen que poner.